Hola, mi nombre es Francisco Monzón y junto a Joaquín Vázquez los vamos a acompañar en la cursada del Taller de Medios Audiovisuales e Interactivos 1. Este primer encuentro virtual tiene por objetivo contextualizar el surgimiento de la sociedad de masas y analizar el impacto de los medios de comunicación de masas en la primera mitad del siglo XX. Esta contextualización nos servirá para desarrollar la teoría funcionalista en el próximo video. Pasemos a la acción. Comencemos con una figura icónica de la cultura argentina. ¿Lo reconocen? Una pista puede ser el título que pueden apreciar en la cabecera. Se trata de Enrique Santo Discépolo, un artista total, que no solo compuso tangos clásicos como Cambalache, sino que también fue dramaturgo y actor, entre otras facetas artísticas que desarrolló. ¿Por qué Cambalache para hablar de la sociedad de masas? Este es un término utilizado en Argentina y parte de Latinoamérica, que se usa para dar nombre, para denominar a los comercios que hacen compraventa de artículos usados, donde la oferta es muy desordenada, hasta caótica podríamos decir. Por eso el autor arriesga en una de las líneas de ese tango la mención de que podemos encontrar la Biblia junto con el calefón. Seguramente habrán visto alguno de estos negocios si alguna vez pasearon por San Telmo. Este concepto de mezcla es el que caracteriza el pasaje del siglo XIX al siglo XX. En esta mezcla conviven, por ejemplo, el pensamiento mágico y el pensamiento científico, costumbres del campo en un contexto urbano, géneros discursivos heredados de la narración oral, mezclados con los medios audiovisuales que eran incipientes y que a su vez desarrollaban nuevos géneros discursivos. El concepto de masa aparece en el contexto de la Revolución Francesa y es usado para designar a los que no formaban parte de los estamentos sociales más favorecidos de esa época. Básicamente hablamos del clero y la nobleza. La masa designaba a todos los ciudadanos que no tenían los privilegios de las clases acomodadas. La Revolución Francesa también marcaría una impronta en el rol que los periódicos europeos tendrían en el siglo XVIII. Eran vehículos para comunicar posturas políticas e ideológicas. Su circulación estaba restringida a la clase alta, porque había un porcentaje alto de la población que era analfabeta, y el costo de los ejemplares también era muy alto. Se estilaba la suscripción. Todos estos hechos llevaban a que la mayoría de la población estuviera fuera de la lógica del consumo del periódico. Realmente era inaccesible para la mayor parte de la población. Pensemos, enfocándonos en un ejemplo de Argentina, que el diario La Nación, vocero del liberalismo y de vastos sectores conservadores del país, se funda en 1870 bajo el lema «La Nación será una tribuna de doctrina», respondiendo claramente al modelo de disputa ideológica. Pero hacia finales del siglo XIX la situación en los Estados Unidos va a cambiar. Los diarios ya tienen un formato similar al que conocemos hoy en día. Eran más económicos, las ideas políticas dejaban lugar a las noticias sensacionalistas, es decir, se transformaron en un medio de comunicación de masas, y ese lugar fue exclusivo hasta la aparición hacia finales del siglo XIX del cine y un par de décadas después de la radio. Esa transformación que sufrió el diario se hizo de la mano de un cambio temático por un lado, de estilo por el otro, y también de la aparición de un nuevo agente que es la publicidad. La publicidad en los diarios implica un cambio radical, porque las empresas periodísticas tienen una nueva fuente de financiamiento, lo que implica que pueden reducir el precio de venta. Esto asociado a que cada vez había más gente alfabetizada, que empezara a existir esta idea del tiempo libre o del ocio, ya que las condiciones laborales se iban definiendo a una X cantidad de horas laborables por día, lo que implicaba que podía un trabajador contar con horas de descanso o de ocio. Esos trabajadores que empezaban a consumir esos diarios baratos, ¿qué querían? ¿Qué tipo de contenido buscaban? Básicamente información, entretenimiento y seguramente algo de fantasía. Nacía la prensa de masas con diarios que se vendían de millones. Les recomiendo ver, para entender este fenómeno, el video que está al final de esta presentación,
y también pueden acceder a él desde el blog o desde el precio original, y también va a estar disponible acá en el aula virtual. Se trata de la disputa entre Pulitzer y Hearst, los creadores de la prensa moderna en los Estados Unidos, del amarillismo y también de la figura del magnate de prensa, un multimillonario con gran influencia en la opinión pública y por ende en la política. El impacto de las transformaciones de los diarios que fuimos detallando llegaría también a influir en el acceso a la cultura. A su vez, la consolidación de las técnicas publicitarias y el afianzamiento de los medios gráficos como su canal preferido para la difusión también tuvieron un impacto considerable en el consumo. Una novedad se produce en 1920, cuando la tecnología de la radio se comienza a utilizar bajo el esquema de un único emisor con un mensaje que va a llegar a un público masivo. Esta tecnología ya se había utilizado en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, ya se había utilizado en alta mar para comunicar buques a grandes distancias o buques con la costa. Acá lo que aparece es una forma novedosa de utilizarla y da pie a el surgimiento a partir de 1920 de la radiofonía tal cual la conocemos hoy en día. Lo mismo va a suceder en la década del 40 con la televisión, cuando empieza a ingresar muy lentamente al principio a los living de las familias de Europa y los Estados Unidos. A la hora de contextualizar históricamente este cambio progresivo de la sociedad occidental, no podemos dejar de mencionar las dos guerras mundiales. Es interesante tomar nota que los primeros desarrollos teóricos de la teoría funcionalista van a publicarse en el periodo entre guerras, bajo la impronta de cómo operaron en el escenario europeo de la década del 10 la propaganda y los medios de comunicación. En el blog y en el aula virtual tienen disponibles un par de videos que describen y analizan este fenómeno. Otra alarma que se enciende en los Estados Unidos y que fomenta los estudios relacionados a la comunicación son las recurrentes revoluciones motorizadas por el comunismo que se extienden a lo largo del mundo. En 1917 nos encontramos con la Revolución de Octubre. Rusia le decía adiós a los zares para teñirse de rojo. En 1949 los campesinos de China hacen una revolución con la intención de transformar la realidad de uno de los países más poblados y más pobres del mundo. En 1950, el paralelo 38 separa a Corea en dos países. Al norte, el reducto comunista; al sur, el país procapitalista fomentado y custodiado por los Estados Unidos. En 1955, el comunismo en Vietnam le dobla el brazo al ejército más poderoso del mundo. Esta derrota de los Estados Unidos va a marcar un antecedente histórico. Por último, en 1959, a escasas 200 millas de la costa de Florida, los revolucionarios cubanos toman el poder. Este es otro llamado de atención para la potencia más importante del mundo. En estos casos, los medios están considerados como estratégicos para el triunfo revolucionario, un dato que los investigadores de los Estados Unidos toman muy en cuenta. Pasemos en limpio algunos conceptos claves del fenómeno que estamos analizando, es decir, la consolidación de la sociedad de masas. Vamos a ver como un factor importante el pasaje de la vida agraria a la urbana. Las grandes ciudades se transforman en un foco simbólico de modernidad. Se produce la división del trabajo, tanto fronteras adentro, es decir, en cada uno de los países de Occidente, como a nivel internacional, donde los países se van a dividir entre productores de materias primas y los países del centro, los más importantes, se van a ir transformando en productores de productos con valor agregado a partir de la materia prima que importan de la periferia. A su vez, la educación se constituye como un bien simbólico capaz de garantizar el ascenso social, un valor que hoy está bastante cuestionado. El sistema educativo moderno permite una alfabetización creciente hasta llegar a prácticamente el rango de universal, y a su vez hay un crecimiento sostenido de la población y un aumento considerable en la expectativa de vida.
Este crecimiento se da gracias a la segunda revolución industrial, o lo que se conoce también como revolución tecnológica, que transcurre entre 1870 y 1920 aproximadamente. En este periodo aparecen el automóvil, el aeroplano, el motor de combustión interna, la refrigeración mecánica, la invención del teléfono, entre otros tantos adelantos. En la primera revolución industrial apareció el carbón como la fuente de energía. En la segunda aparece el petróleo y la electricidad. Los medios audiovisuales van a ser hijos de la electricidad, por lo que podemos observar cómo todos estos adelantos están relacionados en el contexto de un mundo y una sociedad en permanente evolución. Bueno, por fin llegamos a los medios propiamente dichos. La mayoría de las imágenes que nos acompañan en esta placa tienen que ver con diarios y revistas de la Argentina. Seguramente más de uno de estos nombres les resultarán familiares, aunque la estética nos remita a un siglo atrás. La revista El Gráfico, fundada en 1919, Radiolandia, de 1934, Caras y Caretas, fundada en 1898 y que a través de distintas épocas llega hasta nuestros días. También vemos a la radio y a la televisión, acá en esta imagen como muebles, lo que nos permite a su vez hablar del aparato y distinguirlo del discurso de cada medio. El cine, presente con El viaje a la luna, película francesa de 1902, en blanco y negro, muda y de ciencia ficción. Y también podemos observar el afiche de Metrópolis, una película de ciencia ficción también, en este caso alemana, muda y estrenada en 1927, dirigida por Fritz Lang. En el centro de esta imagen observamos la tapa de un ejemplar del diario Crítica, fundado en 1913 por Natalio Botana, el más representativo periodista empresario del amarillismo en Argentina. Crítica introduce los grandes titulares con numerosas ilustraciones y fotos. En esa época, los periódicos tenían generalmente dos tiradas, una a las 14 horas, la quinta edición, y otra a las 20 horas, la sexta edición. Hacia el año 1925, Crítica podía vender 900.000 ejemplares con 5 tiradas diarias. ¿Qué ofrecía Crítica de nuevo comparado con los periódicos habituales? En primer lugar, usaba un lenguaje popular, inclusive palabras o frases del lunfardo, y evitaba la solemnidad que caracterizaba al resto de los diarios. Intercalaba hojas verdes o rosadas para destacar alguna sección o zona temática del diario. También daba un amplio tratamiento de temas populares como policiales y deportes, especialmente box y turf, ya que el fútbol no era tan popular en ese momento. En sus notas apelaba a la sensibilidad del lector. También tiene una sección de entretenimiento, por ejemplo con palabras cruzadas, historietas, un suplemento de gimnasia, de dietas, moda, grafología, y también brindaba muchas informaciones sobre el tango y el radioteatro. Grandes periodistas y escritores pasaron por su redacción, como Roberto Ar o Ulises Petit de Murat, por ejemplo. Entre 1933 y 1934 se editaba como suplemento cultural del diario la revista Multicolor de los sábados, bajo la dirección de Jorge Luis Borges. En 1941 muere Botana en un accidente automovilístico en Córdoba, y en 1962 el diario sale por última vez a la calle. Crítica fue un diario moderno, antiperonista, vanguardista por momentos, donde convivían la cultura alta y lo popular, donde se entrecruzaban los géneros literarios y los discursos periodísticos sin pedirse permiso. En 1963, Héctor Ricardo García edita el diario Crónica, inspirado no solo en la tipografía del título que llevaba Crítica. El espíritu de Crítica perduró un tiempo más en las hojas de Crónica. Este es el capítulo 3 de la serie Mentes Brillantes, producida por Nat Geo, titulada Hearst vs. Pulitzer. Se los mencioné hace poco, se los vuelvo a recomendar para comprender el fenómeno de la prensa de masas, algo que Botana entendía muy bien. Sobre Botana también podemos ver, y les recomiendo que la busquen por afuera si les interesa, El Mural, dirigida por Héctor Olivera, donde cuenta la visita del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros a la Argentina en los años 30 para realizar un mural en el subsuelo
de la quinta Los Granados que Botano tenía en las afueras de Buenos Aires. Repasando algunos conceptos del tema que estamos desarrollando. Los medios masivos de comunicación promueven el acceso a la información y la cultura de grandes sectores sociales antes marginados de estos insumos. Transformaron la política, la economía, la cultura, la educación y la visión de sí misma que tenía la sociedad. Impactaron en el modo de vivir, de entender la realidad y de intervenir en ella. Concentración, este era todo un tópico, ya que los medios masivos estaban concentrados en pocas manos. Las masas no se comunicaban a través de los medios. Son los propietarios de los medios los que hablan a través de ellos. Los medios masivos de comunicación son un instrumento de regulación social, así lo entendía el funcionalismo. Por eso la posesión y la planificación del uso de los medios pasa a convertirse en una cuestión política muy importante. Los medios audiovisuales ingresan a los hogares, pero su influencia llega al resto de las instituciones. Su aparición confrontó a la escuela con su misión específica, que es la transmitir conocimiento. La pérdida del carácter hegemónico en la comunicación de los saberes socialmente valorados impactó profundamente en el sistema educativo. De uno u otro modo, las escuelas debieron posicionarse frente a estas nuevas agencias de conocimiento que, sin tener objetivos explícitamente educativos, comenzaron también a promover ciertos aprendizajes en la población infantil y juvenil a partir de la información que brindaban. Sobre esta problemática, la interacción escuelas-medios y más acá en el tiempo escuelas-redes sociales, trata el texto de Paula Sibilia, Redes o Paredes, que tienen disponible en el Drive con la bibliografía recomendada para el trabajo práctico. A continuación, y para terminar este primer encuentro virtual, analizaremos algunos libros y películas de la primera mitad del siglo XX que abordaron desde distintos ángulos e intereses el vínculo entre la sociedad de masas y los medios masivos de comunicación. Desde la literatura podemos aventurar, a partir de la selección que realizamos, que tenemos en estas obras una identidad que las une. Se trata de una mirada crítica del futuro, prácticamente todas plantean una sociedad distópica donde prevalecen la deshumanización, los gobiernos totalitarios o el control intrusivo por parte de los medios. A los que se interesan por este subgénero seguramente harán un link con libros actuales, por ejemplo, Los Juegos del Hambre o Maze Runner, que retoman esta tradición literaria que se caracteriza por el clima de opresión, el agobio psicológico, la alienación del individuo, ya sea por adoctrinamiento, por el uso de la fuerza o por el uso de las drogas. Lo único que varía entre los libros clásicos y los actuales es el cambio respecto a quién o con qué herramientas se ejerce el control. Pasamos de los medios tradicionales a las nuevas tecnologías. Estas son las tapas de los libros mencionados y recuerden que el ojo del gran hermano lo ve todo. No se asusten, que es un chiste. El título del programa de televisión tan popular en los 2000, El Gran Hermano, se inspira en el nombre de uno de los personajes principales de la novela 1984 de George Orwell. El Gran Hermano todo lo ve gracias a las telepantallas, dispositivos que funcionan, en la novela, como un soporte para la difusión de propaganda, pero a su vez captan todo lo que pasa frente a ellas. Cualquier similitud con las redes sociales será mera coincidencia. Muchos pensadores mencionan que la diferencia entre la ficción y la realidad actual es que Orwell plantea una sociedad autoritaria y represiva, mientras que hoy en día nosotros nos entregamos feliz y voluntariamente a ese poder omnipresente, como el Big Brother, que todo lo sabe sobre cada uno de nosotros. Por último, vamos a mencionar un par de películas, todas ellas de los Estados Unidos, donde los medios dicen presente, a veces como protagonistas en la trama, otras como simple telón de fondo para alguna comedia liviana. Lo que queremos resaltar con estas películas es la centralidad que los medios ocupan en la industria cultural de la época. Tengan presente que hasta 1950, solo en los Estados Unidos, se producen más de 30 películas sobre los medios, ambientadas en ellos o relacionadas con el periodismo.
Sobre alguna de estas películas volveremos para realizar un trabajo práctico. Muchas gracias por la atención, nos reencontramos próximamente.